Buenas tardes a todos. Comenzar felicitando por la celebración de este congreso en torno a la conversación tan importante sobre el patrimonio industrial mueble y por elegir Andalucía y en particular Motril para la celebración del 9º Congreso TICI. Mi nombre es Candela Yáñez, soy gerente de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, donde Miguel Jiménez Yanguas ha sido presidente honorario de esta fundación desde su inicio en 2009. En aras de agilizar mi presentación, me centraré en los puntos más destacables y mencionar que los contenidos se centrarán en contextualizar, cosa de la que hemos hablado extensamente en la mesa redonda, el legado de Miguel Jiménez Yanguas, la metodología de catalogación que hemos seguido en esta experiencia que ha tenido la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, documentando una colección de cerca de más de 1 millar de objetos y una breve reflexión de lo que podría ser el futuro de la colección. No quiero repetirme más sobre lo que ha supuesto la vocación y activismo de Miguel en Andalucía y concretamente en la provincia de Granada, pero sí me gustaría poner el énfasis en el hombre detrás del patrimonio. Se trata del testigo directo de la transformación industrial que sintió pasión por preservar la memoria de estas máquinas forjadas entre azucareras y testimonios familiares. Todas las personas que conocemos a Miguel hemos visitado su casa, un verdadero museo con reliquias de la Revolución Industrial, en donde podemos encontrar diferentes categorías tipológicas que van desde máquinas de vapor rescatadas de azucareras como las mencionadas anteriormente, San Isidro, la fábrica del Pilar, instrumentos topográficos y científicos del siglo XIX y XX, así como grabáfonos, grandes colecciones de teléfonos antiguos y aparatos que revolucionaron la vida cotidiana, y por supuesto un importante archivo histórico que contextualizaría toda esta evolución urbana e industrial de la provincia. Estamos hablando de más de 40 años de dedicación que han resultado en una colección de más de 1 millar de piezas y que esta fundación ha tratado de catalogar y que a continuación expondremos de lo que se planteó idealmente en un inicio y lo que ha resultado en realidad. En un principio hemos planteado el desafío de catalogar 4 almacenes cada cual en diferentes condiciones en cuanto a orden, condiciones ambientales, estado de conservación y, por supuesto, estado de seguridad a la hora de acceder a determinados espacios. Se planteó un cronograma repartido en 4 fases. Cada fase comprendería un plazo de 2 meses por año, en donde se haría una selección, clasificación e inventariado detallado de cada uno de estos almacenes. Nuestro primer acercamiento a su colección sería en agosto de 2022 y sería la primera y la última. El resultado fue una planificación previa, una documentación parcialmente completada, un trabajo de campo adaptado de un plan de 4 años a un marco cronológico de 1 mes y trabajamos bajo bastante presión en 2 localizaciones entre su residencia y uno de los almacenes cercanos. En primer lugar, desarrollamos la clásica ficha técnica para hacer recogida de datos. Iríamos haciendo una selección previa con el propietario decidiendo qué objetos representarían una singularidad, un contexto histórico y cultural y, por supuesto, teniendo siempre presente que se pudiese hacer una manipulación segura de los objetos. Y entre estos aparatos científicos y técnicos y grandes máquinas de vapor, nos podemos encontrar objetos como los aquí expuestos, que han sido compartidos en múltiples ocasiones en más de 5 exposiciones en la provincia de Granada, como esta maravilla de motor de corriente continua, que fue uno de los primeros que se usó en la provincia. El aparato que tienen justo a la derecha se trata de un instrumento para reparar carreras en medias de la marca Vitos Bátaro, o, por ejemplo, este rectificador de vapor de mercurio para carga de batería de coche de la casa Siemens. Me gustaría compartir muy brevemente en este apartado cómo ha sido el montaje y documentación de la didáctica de algunas de las máquinas. Pues estamos hablando de maquinaria de más de 400 kilos de peso en el que hemos necesitado ayuda para levantar, montar y ver su funcionamiento.
me gustaría compartir muy brevemente un vídeo de 5 segundos donde hemos documentado la experiencia del montaje para que se puedan hacer una idea. Y es que no solamente podemos catalogar y documentar una sola máquina, sino todas sus piezas relacionadas. Como podemos ver aquí, este conjunto de central térmica tiene 3 elementos diferentes que forman parte de una sola máquina. La medición de grandes superficies también fue uno de los grandes retos. Dar vuelta alrededor de estas grandes máquinas, de verdad, fue una de las experiencias más divertidas que tuvimos, puesto que necesitamos 3 personas para tomar medidas. Esta en concreta es una máquina de vapor, compresor de aire procedente de la alcoholera de la fábrica de azúcar de San Isidro, de Granada. Y, por supuesto, para llevar a término la documentación del mayor número de piezas posible en tan ajustado programa, precisamos de ayuda de diferentes colaboradores de la Fundación para hacer el etiquetado, la documentación de la didáctica e incluso la detección de plagas activas de las que tuvimos que aplicar actividad preventiva. Con la recogida de datos en las fichas técnicas se buscaría contextualizar para establecer el valor histórico y cultural de cada pieza, investigando su origen y relevancia, una medición detallada de estas dimensiones y características físicas que aseguraría su correcta identificación y futura conservación y manejo, así como documentación fotográfica. Posteriormente, ya en 2025, procederíamos a la clasificación instrumental con inteligencia artificial comercial y realizar un índice tipológico considerando una futura publicación de este catálogo. Para ello hemos utilizado referentes patrimoniales como son el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña o las colecciones de la Universidad de Granada, custodia de importantes fondos patrimoniales y científicos. Objetos como este han sido puestos en valor a través de la búsqueda de paralelos que ayuden a contextualizar, por ejemplo, un manejo similar y crear categorías que evitasen que cayesen en cajones desastres, como puede ser, por ejemplo, este modelo de bomba manual, que también servía para el trasvase y alimentación de líquidos y alimentación auxiliar para calderas de vapor, como este conjunto de caldera-máquina. Finalmente, se catalogarían 310 piezas en 28 días, de las cuales actualmente tenemos clasificadas instrumentalmente 30. El resto las estamos haciendo de forma manual, sin inteligencia artificial. Esto nos ha ayudado simplemente a establecer una plantilla con todas las categorías que resultarían finalmente en 12, como son máquinas de vapor industriales y sistemas motrices, instrumental de control y regulación, proyectos de fin de prácticas y prototipos escolares, aparatos y dispositivos de seguridad industrial, caballitos de vapor y bombas industriales, instrumental de alimentación y bombeo, herramientas de mantenimiento y utillaje industrial, piezas singulares, adaptaciones, componentes, etcétera. Por último, con la ausencia de Miguel y falta de un plan de continuidad, se nos plantean importantes desafíos inmediatos. En el momento en que el propietario de una colección desaparece y no se queda apoyada institucionalmente, nace la necesidad de buscar apoyos institucionales para poder conservar y difundir esta colección. También se precisa de conservación profesional especializada. En el momento en que nosotros entramos en su casa, pudimos aplicar determinadas acciones de conservación preventiva. Sin embargo, hay almacenes que conllevan una atención especializada bastante importante para evitar que se pierda ese patrimonio. Por último, y normalmente el más problemático, se carece de espacios adecuados para exposición permanente y gestionados por personal. Una financiación sostenible a largo plazo es imprescindible para este proyecto. Y por último, sí que me gustaría resaltar las oportunidades que ofrece que esta colección esté parcialmente catalogada. Tiene un enorme potencial museográfico de primer nivel,
puede entrar dentro de los programas educativos, científicos e innovadores universitarios y unifica la idea de cómo integrar ese patrimonio industrial en la Granada contemporánea. Desde la Fundación consideramos de que es el momento perfecto, de que esos 40 años de rescate patrimonial que difícilmente se repetirán con la dedicación personal de Jiménez Yanguas, pueda exponerse y divulgarse en todos esos espacios industriales que en la actualidad se están recuperando en la provincia de Granada. Tenemos un testimonio tangible de la transformación social y tecnológica de la provincia y esta colección ayudaría a contextualizarla in extremis. Por último, nos gustaría compartir esta idea de que los tesoros solo alcanzan su verdadero valor cuando se comparten. Y esta colección nos recuerda que el patrimonio no es solo memoria del pasado, sino semilla del futuro. Su preservación y difusión depende de nuestra capacidad de reconocer su valor y actuar en consecuencia. Quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros de Granada, que nos ha dado su apoyo económico para llevar a término este proyecto. A Agustín Castillo Vergara, quien me ha ayudado enormemente a movilizar todas estas máquinas mientras tomaba medidas. Y a Carmen y a Miguel por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candela, además por ajustarte el tiempo, no solo eso, sino regalarnos un par de minutos en los que andamos escasos. En las que estamos analizando el reuso del patrimonio industrial en el sur de la península ibérica, en concreto región Alentejo-Algarve en Portugal, en Andalucía en España. En el ámbito de este congreso y de la temática de esta mesa, les traemos algunos de los resultados de la investigación centrados en los museos industriales del sur, y la primera mini conclusión es que no hay un inventario. No sabemos cuántos museos industriales hay en el sur. Entonces, lo primero, de las primeras decisiones que tuvimos que tomar fue intentar hacer una contabilización, un análisis cualitativo de cuáles eran. Sabíamos que había pequeños museos de iniciativa privada, otro municipal, otros que no son museos propiamente dichos, que pone el cartelito de que es un museo, pero que en realidad no lo es, son otras cosas. Y bueno, ¿qué encontramos? En general, espacios proyectados desde el principio para este fin, es decir, obra nueva o reuso de antiguas fábricas o estructuras industriales. En el caso del reuso encontramos diferentes tipologías. Cuando la fábrica es un bien en sí misma, que puede contener en su interior una exposición relacionada con la industria o no, o cuando tenemos el cascarón de la fábrica con la maquinaria en su interior, conservada en su sitio, que ahí sí que podríamos decir que es un museo industrial en el caso de que se haya adecuado para ese fin. Evidentemente, o al menos en los casos que nosotros hemos estudiado, principalmente también es muy fuerte en la industria agroalimentaria, en el que, por ejemplo, esta imagen que es de una harinera, en el momento en el que quitamos las máquinas de su sitio y nos las llevamos a otro sitio, el discurso se pierde. Es decir, el museo puede contener otros objetos, puede tener otra lectura, pero lo que es el patrimonio, el museo industrial con su lectura completa, en el momento en el que estas máquinas no están, desaparece, o al menos esa es nuestra visión. En el caso de Andalucía, de los 17 museos estatales que están transferidos a la gestión de la región, ninguno está relacionado con la industria. De los que tiene la Consejería de Turismo, de los 11 que tiene, solamente uno, y que es la imagen que aquí tienen, que es del Conjunto Monumental de la Cartuja en Sevilla, es el único que está relacionado con la industria. Hemos hecho un análisis basado en la base de datos del Directorio de Museo y Colecciones Historiográficas de Andalucía. Hay todos estos registros, 184, gestión pública, privada, compartida. Si buscas por industrial o museo industrial no aparece nada.
Queremos aclarar que nos estamos refiriendo a los museos que están ya catalogados, incluidos en las diferentes bases de datos. No quiere decir que no haya otros que estén en trámite, porque los resultados son de junio de 2025, cuando estuvimos preparando la publicación y el texto. No sabemos si mientras tanto estos datos se han actualizado, y solamente pues porque vean aquí algunos ejemplos de, bueno, en este caso que son de gestión privada. El de arriba es el Museo del Aceite de Cabra en la provincia de Córdoba, en el que no se conserva en esta nave ninguna de las prensas hidráulicas que había y en el que esa parte de la lectura se pierde, pero que sí conservan un museo del aceite de colección extraordinaria adyacente a esta nave. O, por ejemplo, el Museo del Vino de Málaga, pues que es una antigua, es una arquitectura civil rehabilitada, ¿no?, que no tiene nada que ver con el proceso productivo del vino. O este, que se ha estado hablando hoy precisamente en diferentes contextos, de lo que era la azucarera de Torres del Mar, en el que sí se conservan algunos bienes y que han hecho un trabajo, bajo mi punto de vista, extraordinario, en el que se puede observar todavía mucha historia de lo que fue la azucarera allí. Bueno, en Lisboa, en el caso de Portugal, habíamos comenzado por Lisboa. Y en Lisboa porque hay dos museos que ilustran bien cómo las máquinas que se conservan en el interior de los edificios forman parte muy como integrante de los museos y de los discursos expositivos. Y los museos son el Museo de Electricidad y la Estación Elevatoria de Vapor dos Barbadinhos, que hace parte del Museo de Agua. Bueno, el Museo de Electricidad se ha creado por la empresa de electricidad. Pero la verdad es que la primera acción que se ha hecho en este edificio ha sido la exposición que se ha hecho en 1985, que se llamaba en la altura Arqueología Industrial, un mundo a descubrir, un mundo a defender. Y ha sido muy importante porque esta exposición ha demostrado las potencialidades que tenía el edificio con las máquinas de su interior como forma de explicar y de exponer. Hoy el edificio hace parte de lo que se llama arte, arquitectura, Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, con una parte que se llama los circuitos de la electricidad. Y bueno, esto es muy importante porque, de facto, las máquinas se conservan y todo el discurso que se hace dentro del edificio es feito a partir de las máquinas que se encuentran en el edificio. Entonces, es de facto un edificio muy interesante y que justamente ha sido clasificado como inmueble de interés público porque ha sido mismo uno de los primeros edificios industriales a ser clasificado en Portugal. Y lo mismo se pasa también con la estación elevatoria de Barbadinhos, que era destinada a bombear la agua del acueducto de Alviela hasta la ciudad de Lisboa. Ha sido una estación que se ha construido en 1880 y que se ha mantenido, la chimenea se ha perdido una gran parte de, digamos, de las estructuras, mas la parte de la máquina a vapor, de las máquinas a vapor, se ha mantenido. Y ahora existe ainda en la central y también aquí toda la descripción se hace a partir de esta sala. Bueno, a una otra parte del museo que se hace una descripción de la importancia de la agua en la actualidad como una forma de sensibilización para la temática. La parte del edificio de la máquina a vapor, de las máquinas, porque era más que una, que es muy importante. Y ha sido clasificado, y justamente lo explican en la clasificación, que era por la importancia del edificio, que era muy característico de la industrialización y de las feiras industriales de los séculos, y por la sala de máquinas, que era un edificio autónomo muy importante, con toda una estructura adaptada concretamente a las máquinas, porque, como podéis ver, los pisos son perforados donde pasaban las máquinas a vapor, todos los vehículos y todas las ruedas y así. Bueno, en el sur el problema es un poco más complicado. Y es más complicado porque la Dirección General de Patrimonio Cultural
solo gestiona uno de los 16 museos que tiene a su cargo. Y ese museo no es industrial, es el Museo Frei Manuel de Senaco, que es un museo de arquitectura, de escultura, de arte y no nada de industrial. Por su lado, la red de museos aquí ha feito un inventario en 2021, ha estipulado que estaban 15 museos, 15 en el Alentejo y 5 en el Algarve, mas apenas uno que está ahí, las imágenes, que es el Museo de Conservas, que se sitúa en Portimão, el Algarve, es un museo industrial que tiene una administración local, pertenece al municipio. Claro que existen otras redes de carácter regional y local, como la red de los museos del Alentejo o la red de los museos de Baixo Alentejo, y donde podemos indicar algunos ejemplos. Y esos ejemplos, por ejemplo, los podemos dar como, por ejemplo, el Museo de Harina de São Domingos, que era una antigua fábrica, el Parque Minero de Azustrel, que era una antigua mina, o el Museo Minero de Losal, que era una antigua central eléctrica, o ainda el Museo de Jambon de Belver, o el Núcleo Museológico de Mantas y Tapicerías, también de Belver, o el Centro de Arte y Cultura de Ponte de Sur, que era una antigua fábrica de harina que conserva toda la estructura de las máquinas en lo interior. Quer dizer, todo esto son museos industriales que están muy poco levantados y no están sistematizados y no hacen parte de las redes oficiales. Entonces, lo que podemos decir de todo esto es que, al fin, y como concluyendo de esto y de los casos que habíamos hasta ahora analizado, lo podemos concluir que tenemos 3 tipologías de museos tras el reuso de los edificios o no, tras esta análisis. Unos que albergan espacios positivos que no tienen nada a ver con la antigua industria. Quer decir, los edificios se han tirado, todas las máquinas los han dejado como un espacio vacío donde han puesto exposiciones, unas veces ligadas a la industria, más ligadas a arte o otras temáticas. Tenemos el segundo caso, que son los museos que consideran los edificios como elemento a exponer en sí mismo, quer decir, que solo el propio edificio es importante y también las máquinas que están en el interior. Es el caso, por ejemplo, de algunos que habíamos mostrado, como los ejemplos de Ponte de Sur o en Lisboa, los ejemplos que habíamos indicado. Y finalmente se consideran los que tanto el bien inmueble como los bienes móviles situados en sus sitios como elementos fundamentales del museo. Nosotros creemos que son los mejores ejemplos de museos industriales. Muchas gracias. Que me falta uno. Perdona, entonces quería decir, bueno, eso me parece muy importante, me perdona, porque esto tiene también a ver con una cosa importante que son las formas como se hacen las abordajes a estas cuestiones. La primera son cuando tenemos personas más conservadoras y ahí consolidan o hacen la rehabilitación del edificio y de la maquinaria si existe y la adecuan a lo cambio. Tenemos lo otro tipo de gente que son los más vanguardistas, lo digamos así, y que fruto de la variedad son, digamos, o informalistas o porque ignoran la importancia del lugar y hacen cosas que no tienen nada a ver con su uso. Bueno, digamos que asimismo se tienen conservado algunos ejemplos de patrimonio industrial. Ahora sí, muchas gracias. Hacemos los locos como nosotros, una asociación sin ánimo de lucro, somos una asociación de antiguos profesores, otros somos historiadores, hay mineros, es decir, es un compendio de gente y que nosotros hemos convertido en nuestra tierra en un poco en la voz de ese patrimonio, que el patrimonio no tiene voz y desgraciadamente la sociedad civil tenemos que ocuparla en poblaciones como la nuestra. No vamos a intentar decir todo lo que hemos perdido y es que hemos perdido muchísimo. Bueno, el distrito Linares de la Carolina se encuentra en el norte de la provincia de Jaén
y estaría ubicado en este contexto entre 40 y 30 kilómetros, una extensión suficiente, muy amplia, y ahí tenéis el plano con las labores mineras y un índice, unos registros mineros para que veáis la cantidad de explotaciones que hubo en nuestro distrito. Por ejemplo, entre 1860 y 1900, 4.930 registros mineros. O simplemente entre 1900 y 1910, estamos hablando de 5.409 registros mineros. Así que ¿esto qué hizo? Pues esto, que vinieran muchísimas empresas, muchísima gente. En 1846 y 1877, la ciudad de Linares se multiplica por 6 en su población y, bueno, viene mucho capital desde fuera, ¿no? ¿Qué sucede con la minería? En este caso es un cierre, hablamos de la última empresa que se cerraron, que ocasionaron el cierre en nuestra comarca. Bueno, esto era en LibreOffice, era pasando diapositiva, pero como no funciona aquí el LibreOffice, he tenido que ponerlo en PDF. Bueno, para que haya una idea, entre el 63 y 71 se van a perder una gran parte de las empresas de nuestra comarca, grandes empresas, por ejemplo, como Arrayanes, que había trabajado durante 222 años, ¿no? Que son las empresas que tenemos aquí. En el 79 va a ocurrir un hecho importante, que es en este caso un yacimiento de plomo muy grande, 80 céntimos de plomo. Esto iba a ser una hecatombe, la revolución de Linares, pero entramos en crisis. Pasamos en este caso de un descenso de los precios del plomo de 221.000 pesetas a 71.000 y la mayoría a partir de empiezan a desaparecer otra serie de empresas. Los últimos que aguantaron fueron Minas de la Cruz, que es esa empresa que he puesto ahí en 1991, pero los pobres tampoco podían aguantar mucho. Este mismo año, con 10.000 toneladas, ellos habían obtenido 622 millones de pesetas, sin embargo los costes de explotación habían sido 736. Lógicamente eso estaba abocado a que se fueran a cierre, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Pues lo que pasa en todos los sitios mineros. Aquí los dueños de lo ajeno deambundan por todos sitios a robarlo todo lo que pueden y las empresas empiezan a trasladar material de un sitio para otro, ¿no? Por eso esta frase de Epicuro de Samos, que es muy elocuente, ¿no? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Este pues, es un ejemplo curiosísimo. Esto es un edificio que hoy forma parte de bienes culturales del Ayuntamiento de Linares. Estos son tuberías de la fundición del desagüe de vapor, ¿no? Sostenían un puente grúa, no queda ni una. Todas han sido robadas, pero siendo patrimonio del Ayuntamiento de Linares y encima dentro de un bien de interés cultural, ¿no? Bueno, esto es a donde nos ha llevado esa cuestión. ¿Qué hacemos entonces la sociedad civil? Pues decimos, esto hay que ponerle algún freno. Y entonces le proponemos a la Junta de Andalucía que ante estos hechos evidentes, que proteger el patrimonio. Le propusimos 5 elementos del patrimonio, pero ellos decidieron que no, que trabajáramos en 2 expedientes de catalogación genérica colectiva. En este caso catalogamos 65 restos y 60 emplazamientos en la segunda fase. 125 conjuntos mineros que pillamos desde escombreras, desde casas de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que a nosotros nos va a dar el pie a que el patrimonio empieza a ser protegido, pero es curioso, esto no nace desde una administración, nace de la sociedad civil, que no debiera ser así, ¿no? A partir de esto empezamos, incluso diseñamos 58 kilómetros de senderos que forman parte hoy en día de los PRE y que puede la gente deambular sobre ellos. Aparte de eso también se hizo para que los peligros evitarlos con distintas protecciones. Bien, haciendo caso de la carta de Nice, que decía que la mejor conservación de lo que sea el patrimonio inmueble era musealizarla y guardarla en museos, se constituye, que esto también iba a ser en parte, en aquella zona tenéis el Centro de Interpretación de la Minería de Linares, que son 5 salas con 600 metros cuadrados, donde se explica el territorio y todo cómo fue la minería, pero también con elementos de maquinaria, otros son utensilios de personas. En la Carolina también tenemos el Museo de las Nuevas Poblaciones,
pero de la minería, ¿no? Es conjunto. Un grupo de mineros en La Quigrana también tienen un centro pequeñito donde se puede hacer unas recreaciones. Y claro, y como había dicho, la Torre de Perdigones, que en este caso sería en La Carolina, y este sería el sistema por el que se funcionaba, ¿no? Elementos como estos son los que hemos logrado recuperar de distintos espacios, incluso singulares como aquel lingote que veis ahí arriba, que es de un pecio que se encontraron, Odyssey se encontró prácticamente en las costas de Inglaterra, había ido de Linares a Inglaterra, se perdió y hemos conseguido que 2 de esos lingotes estén hoy en Linares, ¿no? Bueno, elementos de esto. Esta es una cosa curiosísima. Este es un laboratorio de geología de un geólogo que va haciendo trabajo de campo y que se puede estar en ese museo. Esta es la única forma que tenemos de recuperarlo. Pero hay un patrimonio, en este caso mueble, que ha sido trasladado desde un lugar a otro, y en este caso son las máquinas de extracción. En 1844 es la primera máquina que viene a Linares, y a partir de entonces empiezan a llegar, como vemos aquí, una cantidad de elementos de maquinaria que tienen que darle consistencia a todo esto que hemos dicho anteriormente, toda esta cantidad de minas. Pero muchas de ellas se compran de segunda mano y vienen aquí, pero claro, vienen en muy malas condiciones, y ese es un problema luego para la minería. Afortunadamente, de aquella época se conserva este castillete. Este castillete se hizo en una fundición que funcionó entre 1857 y 1888. No queda ninguno en Inglaterra, y los ingleses dicen que es el más antiguo que hay, que se fabricara en Inglaterra, y que está todavía expuesto en una mina. Está pasado ya por 3 o 4 minas, y ahí la tenemos para disfrutarlo. En el distrito hay 21 castilletes mineros que se pueden visitar, pero que lógicamente se han ido cambiando siempre de un sitio para otro. Las dificultades que ellos tenían eran estas. En el año 1857, en Revista Minera decía que los caminos eran tan malos que no podían ni venir las máquinas, pero tampoco llevarse el mineral a Sevilla, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo esas máquinas que venían de Sevilla había que llevarlas a Sierra Morena. Tiene miga. Y cuando da las curvas, pues les coge de árbol para ir girando, ¿no? Estos eran por hombres, aquellos eran verdaderos hombres. Pero claro, luego vinieron los del lugar que dijeron, bueno, que estos tíos traigan las máquinas de aquí, vamos a hacerlas nosotros. Y efectivamente, en Linares se hace un Carlos y Hermano, hace una fundición, que son las fotos que veis ahí arriba, y aquí, en unos años, aquí interviene Miguel Jiménez Yangua, que le dijimos, Miguel, hemos encontrado una máquina de vapor en la sierra, que es esta, y dijo Miguel, traedla, que nosotros la ponemos en funcionamiento. La trajimos, la llevamos a Linares, pero lleva desde entonces en un almacén, pues esperando a que cualquier político de turno llegue un día y dice, esto es chatarra, y nos la venda por chatarra. Ni se ha restaurado ni se ha puesto en valor. Fijáis en la misma placa que tenemos puesta aquí en la fabricación, y todos estos son los trabajos que nosotros hemos ido haciendo. Otro de los factores importantes ha sido el patrimonio, en este caso los archivos documentales, que también tienen mucha importancia en este patrimonio. Y tenemos archivos importantes como el Museo de la Carolina, el Archivo Municipal de Linares, que conserva elementos de los primeros cartas de los pasaportes de las primeras personas que vinieron a trabajar de época inglesa. Y luego, para nosotros, el más espectacular de los archivos es el Archivo Histórico Provincial de Jaén, donde está todo el archivo de minas. Y ahí tenemos los accidentes, tenemos los convenios, bueno, no solamente hay de minas, sino también está el archivo de protocolo. El archivo de protocolo es una maravilla. Trabajar sobre ello, nombres de familias, con quién se unen, con quién se pelean, todo eso prácticamente a nosotros nos ha dado mucho juego. Y todo este es un material que nosotros investigamos e intentamos conservar. Todo lo que veis ahí es de nuestro archivo del colectivo Proyecto Arrayanes. No he puesto algunos de los que podrían estar. Claro, para nosotros el patrimonio en papel es algo muy importante. Esto tenía que haber salido en distintas fases, pero nos quedamos con los planos. Tenemos muchísimos planos. El archivo, por ejemplo, de la universidad, que lo traje yo desde Minas de la Cruz, se lo traje a la universidad, hay 2.500 planos. De esos 2.500 planos, nosotros como colectivo, a título personal, hemos escaneado 1.500 planos.
y aún estamos en ello. Pero de esos planos nosotros luego podemos decir a la gente cómo era la mina por dentro y que los chiquillos lo puedan ver, ¿no? O, por ejemplo, este documento que es de 1867, en el que se hace la concentración, el ministro autoriza la concentración de minas, de poblamiento en Minas de la Cruz, donde se empiezan a hacer edificios. Ese edificio es un edificio singular. Ese es el club social, donde hay casinos, las mujeres por un sitio, los hombres por otro. Bueno, eso intentamos que la gente también lo pueda conseguir. Y luego muchos planos de este tipo que estamos conservando, lo que queremos darle otra vida, que la gente los pueda ver. Eso es un convertidor en una fundición. Este es un plano antiguo que tenía en Ferro Prosiato que podía perderse, y bueno, y nuestro equipo de gente, de los que trabajamos en el colectivo, pues hemos ido trabajándolo de esa forma, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo de lo que serían las lingoteras, y también eso realmente se puede ahora mismo hacer. Eso está hecho con un sistema en dibujo que se puede perfectamente llevarlo y te lo fabrican en el momento. Y esta curiosidad es que de esa máquina, de esa casa de máquinas que habíamos dicho que es la más antigua de Inglaterra, han roto esto, y nosotros ya lo que hemos hecho ha sido para poderle recuperarla, ¿no? El plano también para nosotros, decimos, tenía una importancia vital, y por ejemplo, lo digo, él tenía que haber salido esto primero. Íbamos por el campo haciendo una inspección para la declaración de parque cultural, y nos encontramos una canal que atribuimos que era romana. En este caso, bueno, la canal estaba romana allí, y siempre nosotros pensamos que era una canal romana. Pero luego, trabajando con los planos que teníamos, nos encontramos que teníamos este plano de 1832, y en este plano nos dice una leyenda, y en esa leyenda nos dice que hay un socavón de desagüe en color azul. El color azul de desagüe nos lleva a esa salida, que es la que veis ahí. Con coordenadas pudimos averiguar exactamente, haciendo esa superposición de la representación de lo que era el plano con lo otro que como nosotros solemos trabajar para poder localizar los pozos. Encontramos efectivamente que ese socavón se había hecho en 1798 y que era de la Real Fábrica de Minas de la Cruz. Esto nos dio, vale, muy rápido. Un problema que no encontramos en nuestra comarca son los hundimientos. Y también los planos en este caso nos resuelven esas soluciones. Esto que veis aquí es muy frecuente encontrarlo en la zona. Por eso nosotros pensamos que son impredecibles, pero sí son previsibles. Y para eso, en el 2023, esto salió en todas las televisiones de Linares, apareció un socavón gigantesco. Ese socavón lo podéis ver aquí, este fue el inicio del socavón. Unos días después estaba así, y la gente decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto así? Pues la solución, una semana después nosotros cogimos los planos y dimos una conferencia, y lo que determinamos era que aquí había, el granito estaba por esta zona, estas eran zonas de terreno malo, y lo que se fue haciendo una detención de agua, se fue filtrando, y eso fue lo que ocasionó. Entonces esto nos dio la posibilidad, bueno, si tenemos estas zonas, ¿dónde es posible que sucedan casos similares en Linares y podamos nosotros evitarlos? Este es uno de ellos, que no lo habíamos evitado. Aquí tenemos, y esos son los agujeros que hay. Hay 2 tractores que caben perfectamente en ellos, ¿no? Voy ya rápido. Y en este caso, la planimetría nos permite determinar dónde están los peligros, que no es lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo, para señalizarlo en las zonas de Linares donde puede haber hundimiento. Este caso lo vemos aquí. Si os fijáis, en la parte de arriba, las labores mineras han llegado a la superficie. En cualquier momento se puede ver. ¿Qué va? Los antiguos que hacían? Colocaban la escombrera encima de la zona previsible de hundimiento. Si se hundía, la misma tierra lo recuperaba. Pero claro, nosotros somos más listos. Vamos a quitar los áridos, los llevamos a sus bases de las carreteras y sacamos dinero. Problema. Ahora aquí, este camino que pasan todos los días gente por aquí, efectivamente, esta es una zona de peligro. Y ese es el camino, lo que estamos trabajando ahora mismo, que nos da, en este caso, el patrimonio en papel. El patrimonio, ya esta es la última, termino. El patrimonio mueble, bueno, está por muchos sitios, en zonas mineras, en museos donde disfrute de los chiquillos, algunos lo están utilizando como recipientes de agua. Pero hay otro patrimonio también, en este caso papel inmueble, que cuento esta historia y con esto ya lo termino. No, me he pasado 26 segundos.
Vale, es que es curiosa. Este hombre, Thomas Keith Esterito, este era un chico que llegó a Linares con 23, 24 años con Thomas Sotway y logró hacer una compañía minera impresionante. En este caso, la fundición de la tortilla, cuando se construyó, era la más grande de toda Europa. Este hombre, que es su bisnieto, en un viaje que había hecho un periplo por el mundo, había tardado 12 años en darle la vuelta al mundo, cuando llega a su casa se había muerto el padre y se encontró esta caja encima de su mesa. Y dijo, toma aquí, abre Linares, fotos de Linares, planos de Linares, escritos de Linares, se pone en contacto con nosotros, no sé cómo lo hizo, y nos dice que él quiere legar esto, que él en su casa lo va a perder y seguramente, y entonces efectivamente esto ha vuelto a Linares y es donde nosotros le hemos puesto en el centro de interpretación. Él viene con su familia y otorgó, ha vuelto algún documento en el que eso, si se abre, es una carta de despido a este hombre cuando se pone enfermo y se va en 1892 y lo firman los trabajadores, todos los personajes de Linares. Ese es el libro que ahí tiene. Un patrimonio también, en este caso mueble y en papel, que está muy lejos, tiene que tener su vuelta, y simplemente es porque alguien nos conoció a nosotros a través de Internet y vio que una asociación civil movía los hilos para que una parte del patrimonio se recuperara, y eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer en nuestra comarca. Somos esa voz del patrimonio, aunque no tengamos que pelearnos siempre con los políticos. 2 minutos me creo que son suficientes. Bueno, muchísimas gracias a los más de 3 ponentes que han estado aquí, algunos presencialmente y otros también, bueno, pues representados por las personas que han estado. La comunicación que quedaba es virtual, con lo cual no es en esta sala, es en la sala virtual, así que vamos estupendamente de tiempo. Quiero invitar a Virginia García Hortels, que es coordinadora de la mesa como yo, alias Patricia, a que se acerque a la mesa, simplemente porque esta labor tan ingrata que es coordinar una mesa que parece que solo estás dando palabras y cortando tiempos, quería, aprovechando que tenemos 2 minutos, darle un sentido y que se vea que escuchamos lo que aquí se dice. No sé, Patricia, si tú quieres compartir alguna reflexión más, pero muy rápidamente yo quería destacar 3 ideas que han estado presentes todo el tiempo y, bueno, pues yo habrá luego el momento de las conclusiones al final, ¿no? Pero interesantísima y fundamental la reflexión que se ha planteado Candela desde FUPIA, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona que se dedica su vida a una colección, ella ha dicho, desaparece, fallece o las circunstancias la impiden seguir ahí, ¿no? ¿Quién se hace cargo de ese legado? ¿Cómo? ¿Quién toma las decisiones? Y a eso nos enfrentamos muchas veces en el patrimonio industrial mueble, porque hablamos tanto de activismo, de voluntariado, de voluntarismo, ¿no? Que muchas veces las circunstancias que nos encontramos son esas. De Seila y Ana, también solo puedo quedarme con una idea, sería la indefinición de eso que son los museos industriales. ¿A qué llamamos museo industrial? Un contenedor que ha sido una fábrica es un museo industrial independientemente de lo que tenga dentro. Algo que nunca lo ha sido es industrial porque tiene maquinaria en el interior, ¿no? Esa indefinición habrá que morder en algún momento y abrir ese melón o esa sandía, permitidme la referencia a Palestina, y bueno, pues habrá que ver también qué pasa ahí, y esos espacios que no son museos, pero que tienen una capacidad de interpretación y de evocación que muchas veces, porque conservan la maquinaria, aunque tengan otro uso, ¿no? están ahí. Y para terminar, de la última intervención, volvería a destacar el papel de la sociedad civil. Estamos insistiendo una y otra vez en ello, ¿no? Pero también uno de los problemas del patrimonio industrial mueble, especialmente del mueble más que del inmueble, que es el problema de la codicia y el expolio, o el expolio y la codicia, ¿no? No sé qué es lo que va junto, incluso cuando los elementos tienen protección legal en el nivel que sea, ¿no? A eso nos enfrentamos todos los días quienes estamos lidiando con el patrimonio industrial, y creo que ha sido interesante que se vea aquí también en esta mesa. Y no sé, Patricia, Virginia. Sí. Pero tengo No, a ver, sí, esos tres puntos realmente son los más a destacar. Incluso en el primero también lo estábamos hablando antes con José María Valero, el tema de la colección que tenemos allí, y que igual es un coleccionista de patrimonio mueble, en este caso ferroviario, una colección que no estará protegida,
y el hombre ya estará muy mayor, ya me estaban comentando que ya no tienen contacto directo con él, que tienen los familiares indirectos, y es patrimonio que seguramente se perderá. ¿Sabes? No, porque hablábamos de lo gigantesco que es la administración para poder absorber este tipo de cosas, y que muchas veces no tenemos bastante con gestionar lo que tenemos en nuestras naves como para que nos vengan, y es horroroso. Es horroroso, y ese tema es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y luego el segundo, lo del tema de la indefinición de los museos. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el tema de siempre cambiar con base de datos, del domus, del museo y tal. La categoría es museo técnico. Entonces, que bien, bueno, vale, me vale. pero sí, es un poco de indefinición y de encontrar tesauros y bueno, definirnos un poco más para esto. Y bueno, y que realmente la función del voluntariado y la función de las asociaciones es fundamental, porque cuando la administración lo estamos pensando, ellos ya han llegado. Eso es. O sea, ellos nos lleva a la delantera. Sí, totalmente. Sí. Para bien, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es decir, nosotros, aún yo estoy haciendo el informe de necesidad y ellos ya han ido y me lo han cogido y decís, toma, quita, o sea, tampoco era tanto, ¿sabes? Entonces, pues, en fin. Bueno, pues agradecer la atención, la precisión con la que se han presentado las comunicaciones, lo interesantísimo de los contenidos. Insistimos una vez más en la necesidad que había de hacer un congreso específico de patrimonio industrial mueble. No es el primero, porque ha estado implícito en otras cosas, espero que no sea el último, pero bueno, nos deja temas interesantes para la reflexión, y a lo mejor con el chocolate nos inspiramos y también compartimos, porque una de las cosas que más echo de menos en los congresos es la posibilidad de compartir los espacios de debate. Siempre nos comemos el tiempo, ¿no? Así que vamos a aprovechar y mientras nos comemos el chocolate charlamos y compartimos, que es lo más enriquecedor, efectivamente.